Estamos en contacto telefónico con el doctor Alfredo Boxia, conocido hematólogo. Doctor, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, doctor. Doctor, en el Brasil están aplicando un tratamiento a las personas infectadas con el coronavirus COVID-19 como si tuviera una trombosis. Trombosis. Con anticoagulantes. Sí, así es. ¿Qué tanto sabemos al respecto, doctor? Bueno, mira, no es solamente en el Brasil. Yo creo que esta es una cuestión en la que los terapistas del mundo entero están aprendiendo de la experiencia de sus colegas. Lo que pasa es que con esta enfermedad tan contagiosa, inicialmente se hicieron muy pocas autopsias por el temor a contagio. Ajá. Y por el número de muertos y todos los problemas que son de conocimiento de todo el mundo. Pero cuando se empezaron a hacer, sobre todo en China, los descubrimientos fueron un poco sorprendentes, en el sentido de que los hallazgos demuestran que la causa de muchas de las muertes de los pacientes que llegaron a terapia intensiva son microtrombos, es decir, un proceso de coagulación en el que se forman coágulos microscópicos, sobre todo en los pulmones y en el cerebro, pero en todo el organismo. Entonces es un proceso no muy común en los cuadros virales y que lleva a la posibilidad de que el tratamiento anticoagulante, es decir, con medicamentos que eviten las trombosis, no son medicamentos nuevos ni que sean no utilizados normalmente, sino que son tratamientos como la heparina, la heparinización de los pacientes, o incluso lo que se llama tratamiento fibrinolítico, pudieran tener una importancia mayor de lo que se creyó al principio, antes de llegar a esa etapa casi irreversible de los pacientes que van a terapia intensiva. Lo que hicieron lo que están haciendo realmente los brasileños es sistematizar por primera vez acá en América Latina el tratamiento de pacientes graves de 3 hospitales muy grandes acá a nivel latinoamericano: el Sirio-Libanés, Sí. el Albert Einstein y el Hospital de Clínica de San Paulo, para tratar de tener series de pacientes más importantes. Y bueno, como te digo, no es que el tratamiento sea con sustancias o medicamentos que no se conocían, sino que es un enfoque diferente y que con la rapidez con que están aconteciendo los descubrimientos pudieran ser interesantes para el futuro inmediato. Pero digamos que los terapistas paraguayos conocen bien estos medicamentos, ¿verdad? Ojalá que estos sucesos que nos obligan a veces a mirar de un modo distinto permitan perfeccionar el tratamiento para el futuro. Uh-huh. Y de prosperar, y ojalá sea, doctor, no se necesitaría una vacuna en sí misma, o estoy esperar tanto eso tiempo. Lo que quiero explicar bien, sí, es que no es que haya variado el tratamiento de fondo de la enfermedad, sino que el enfoque con respecto a una de las complicaciones que lleva a la muerte de los pacientes, poniendo mucho más énfasis que al comienzo, hace digamos un mes y medio, en el tratamiento anticoagulante con heparina y con incluso una sustancia llamada TPA, que es un antifibrinolítico, para evitar llegar a la etapa final, donde muchas veces son cuadros irreversibles, en los que los hallazgos estos que decíamos
que se encontraron en China inicialmente, pero después en otras partes también, en Italia y en Latinoamérica, es que hay un porcentaje mucho mayor de problemas trombóticos a nivel microscópico que lo que se suele encontrar en cuadros sépticos o virales tipo influenza. El tratamiento en sí lo que intenta es ponerle más énfasis a la prevención de estos trombos. No sé si me explico. Sí. Y doctor, también se señala o se está comentando de que de prosperar esto no estaríamos necesitando tanta cantidad de respiradores, por ejemplo, en los hospitales, como en principio se temía o se está proyectando, o igualmente hay que prever todo eso. No, lo que pasa es que el resultado de los pacientes que llegan a esa etapa final, cuando ya requieren terapia intensiva y medidas extraordinarias de reanimación con ventilación artificial y respiradores y demás, es bastante decepcionante porque el número de pacientes que se recuperan es bajo. Incluso en hospitales de primer mundo con una extraordinaria tecnología, a veces es necesario colocar a los pacientes boca abajo y hacer una serie de maniobras que requieren un equipamiento muy especial. Si esta nueva interpretación, digamos, o este nuevo peso que se da a los hallazgos que aparecieron en las investigaciones recientes, permitirían más rápidamente enfatizar las medidas de tratamiento anticoagulante para evitar llegar a esa etapa. Pues, es decir, los pacientes tienen complicaciones hematológicas, sobre todo trombóticas, a un nivel mucho más importante de lo que se creía al comienzo. Y quizá enfatizando las medidas de anticoagulación, estando el paciente todavía en las etapas iniciales del cuadro, puede evitarse la internación en terapia intensiva de muchos de ellos. Ojalá que este estudio de 3 hospitales gigantescos del Brasil, como son, les digo, el Sirio-Libanés, el Albert Einstein y el Hospital de Clínicas, permita aprovechar la experiencia de otros centros y sacar protocolos, porque de eso se trata en una enfermedad tan reciente, de sacar protocolos que permitan sistematizar el tratamiento en otros centros antes de que las cosas ocurran. Ahora, estos anticoagulantes también se complementarían con antibióticos y otros antiinflamatorios, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Parece ser que el proceso, a diferencia de otros cuadros virales, está centrado fisiopatológicamente en una respuesta inmune exagerada del organismo, lo que lleva a un estado muy grave que se observa microscópicamente a nivel de los pulmones, del cerebro y a veces del parénquima renal y de otros órganos del cuerpo, en que se llama coagulación intravascular diseminada, es decir, la formación incontrolable de pequeños coágulos, que nosotros llamamos trombos, en distintos órganos del cuerpo, que hacen que haya lo que llamamos una falla multisistémica. Cuando se llega a ese nivel de complicaciones, el paciente, por supuesto, tiene un problema circulatorio global, sobre todo a nivel pulmonar y cerebral, que hace muy difícil reanimarlo, incluso con los métodos tan agresivos de la terapia intensiva. Y entonces, lo que se trata es de iniciar precozmente un tratamiento anticoagulante. O sea, evitar que se llegue a ese cuadro de trombosis, digamos. Claro, para evitar ese cuadro trombótico. Insisto, que no son medicamentos nuevos, ni descubrimientos de fármacos que no se conocieran ya, sino que es una utilización más agresiva de fármacos que todos los terapistas
del mundo y los de nuestro país también conocen bien ya desde hace tiempo. Sí, porque salir de cuadro de trombosis tampoco es nada fácil y además tiene consecuencias que uno arrastra de por vida inclusive. Sí, así mismo es, así mismo es. Y se piensa que muchos de los cuadros de muertes súbitas que se vieron en algunos pacientes, porque el cuadro típico es un cuadro que lleva varios días y que finalmente después de una semana de evolución requiere terapia intensiva, ese es el cuadro habitual, se ve de repente interrumpido por cuadros que hacen que el paciente fallezca repentinamente. Y eso parece ser debido a cuadros de infarto de miocardio o de accidentes cerebrovasculares de causa trombótica. Ojalá que estos datos nuevos que están inundando la literatura médica de las últimas semanas, porque como les digo, todos los grandes centros del mundo están aprendiendo con una rapidez nunca antes vista en la historia de la medicina, lleven a un tratamiento que sea mucho mejor que el que inicialmente se hizo. Siempre sucede así. La historia de la medicina es una historia de avance después de las guerras, después de las catástrofes, y en este caso después de la pandemia, de modo mucho más rápido que en temporadas normales, ¿verdad? Pero es lo que hoy se lee en las revistas de medicina del mundo, ¿no? Que además, les doy un dato, por ejemplo, sí, que no es conocido por la gente que no está en el mundo médico. Las grandes revistas de medicina, de clínica médica, de infectología, de cardiología, han liberado absolutamente de manera gratuita toda su información sobre el COVID-19, de modo a colaborar también para que la comunidad médica internacional tenga acceso rápido a la información que, como les digo, se está generando de una manera muy rápida en todos los países. Y a nivel de nuestro país, doctor, ¿qué situación debería darse o cómo tendría que manejarse esta cuestión o este nuevo ensayo, por utilizar un término? No, en nuestro país la gente que está en ese primer nivel de atención de pacientes está súper informada. Los médicos, los terapistas, los infectólogos están, por supuesto que súper bien informados de estas novedades. No son medicamentos que acá no se dispongan, simplemente que como acá todavía no llegamos a esa etapa y prácticamente los hospitales están en espera, pero felizmente todavía no en acción con respecto a la llegada de los pacientes, los médicos, desde los terapistas, los especialistas, hasta los residentes, están en una etapa de información con respecto a lo que ya vivían en nuestros países. Pero no se trata de algo que sea totalmente novedoso en cuanto a medicamentos nuevos, sino a una actitud terapéutica que es distinta a la que se tenía, por ejemplo, en enero o en febrero, en los primeros casos en Asia y Italia, Europa, perdón, España y Estados Unidos. Y decía usted que esto, digamos, pudo detectarse, por utilizar un término, a partir del análisis de las personas fallecidas, que se han realizado también con extremo cuidado, imagino, en los países orientales sobre todo. Sí, lo que pasa es que al comienzo se tenía mucho temor de hacer autopsias por la alta contagiosidad y por la urgencia de los casos. Es sorprendentemente bajo con respecto al número total de muertos, el número de autopsias que se hizo en China y posteriormente cuando la epidemia pasó a Europa y a Estados Unidos. El problema fue una cosa que nunca antes había sucedido, o que en todo caso solo sucedía durante conflictos bélicos, que los hospitales y los necroterios se vieran desbordados de pacientes. No era el ambiente, ni por la epidemia
tan contagiosa ni por el número de muertos de estar poniéndose a hacer una investigación científica del tipo de autopsias sistemáticas. Pero además que ese proceso requiere algunas semanas de investigación para tener los resultados finales. Pero cuando pasó suficiente tiempo y hubo suficiente cantidad de evidencias, uno va descubriendo que aquello que parecía ser un cuadro típico de una sepsis, es decir, de una septicemia o infiltración sistémica por el virus, tenía hallazgos sorprendentes que podían explicar el número tan alto de muertes que ocurrían en las terapias intensivas, y que estos hallazgos no demostraban daños parenquimatosos típicos de la septicemia, sino más bien daños típicos de la coagulación intravascular diseminada. Y a partir de ahí se empezaron a hacer elucubraciones que llevaron a las distintas terapias y a los empleos de distintos medicamentos. Fíjate, ¿quién iba a esperar que se tuviera que usar la hidroxicloroquina, un tratamiento inmunomodulador muy antiguo que usan los pacientes con enfermedades autoinmunes en una enfermedad viral? Sí. O que de repente el uso de dosis altas de corticoides, de prednisona y otros, pudiera ser preventivo para mayores complicaciones en los cuadros virales, siendo que no es de utilización común en un cuadro de infección viral los corticoides. Es decir, todo aquí es una cuestión de ensayo, prueba y error, y este hallazgo está haciendo que se modifique moderadamente la conducta terapéutica y ojalá que eso lleve a mejores resultados. Ojalá, doctor. Y por ultimísimo, ¿cómo está evaluando usted como profesional el trabajo del Ministerio de Salud ante esta pandemia? Yo creo que es bueno en muchos sentidos. Paraguay fue un país que comenzó rápidamente con un método de aislamiento poblacional, de cuarentena, de reclusión, muy temprano con respecto a otros países del continente. Y esa fue una decisión acertada. En segundo lugar, se dejó un poco de lado la política y se priorizó el aspecto técnico. Y allí hay que felicitar tanto al gobierno, que dejó en manos de los técnicos, Mazzoleni, Sequera, Portillo, las decisiones, como también a la oposición, que postergó la discusión de otros temas oportunistas de tinte político y que le puso mayor importancia a lo que realmente nos asusta a todos, que es la cuestión de la pandemia. Ahora, si bien el gobierno hasta ahora está actuando relativamente bien con respecto a las medidas de enfrentar la contingencia sanitaria y los resultados bastante bajos de Paraguay, de los más bajos que hay en América del Sur, sí, en cuanto al número de muertos y de contagiados, es positivo. Habrá que ver hasta dónde nuestros escuálidos músculos financieros de un Estado lleno de defectos, con respecto sobre todo a la atención social, es capaz de mantener en el futuro inmediato. Allí de repente se puede aplazar este gobierno a pesar de que ha tomado las medidas hasta ahora correctas. Es decir, en esa disyuntiva que tenemos todos entre la salud y la economía, y en donde hay que encontrar un equilibrio con respecto a la salud, se hizo lo humanamente posible y hay que felicitar al gobierno. Hay que ver si las medidas económicas permiten mantener esas medidas sanitarias, y es allí donde yo tengo un poco más de miedo. Así mismo. Gracias, doctor, por su tiempo, muy gentil como siempre. Dale, un abrazo, hasta luego. Adiós, señor, el doctor Alfredo Boxia Paz.